Sin duda, la efectividad de un derecho comienza con el reconocimiento legal del mismo. Es decir, un derecho para ser efectivo y tutelable debe por lo menos encontrarse explícitamente en el marco normativo que ampara a su titular. Sin embargo, ¿será suficiente? ¿Será que basta con la expresión declarativa del derecho para convertirlo en algo tangible en la vida práctica del individuo? ¿O será necesario ir más allá? La declaración de un derecho sin duda constituye un sine qua non, pero además de ser declarativo, es necesario que implique obligaciones específicas para el Estado. Estas obligaciones pueden ser de carácter negativo o positivo, pero son indispensables para darle efectividad a un derecho y sobre todo para hacerlo tutelable. La clara identificación de obligaciones conferidas a un Estado dota a un derecho de su llamado efecto útil. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha reiterado en diversas ocasiones la obligación de asegurar el efecto útil de las disposiciones que protegen derechos humanos, reconociendo la necesidad de que tal interpretación sea verdaderamente práctica y eficaz, y no convierta las reglas de protección de derechos en fórmulas vacías de contenido que no tengan ningún efecto en la práctica. En el caso de los derechos de la infancia y la adolescencia, es particularmente notable que sus derechos se limiten a un reconocimiento declarativo. La mayoría de los marcos normativos reproducen los derechos reconocidos en la Convención sin aterrizar esta declaración en obligaciones concretas. Los derechos de la infancia y la adolescencia suelen traducirse en amplias facultades para diversos órganos del Estado, pero no en obligaciones. La pregunta central subsiste. El ejercicio de los derechos de la infancia implica qué y a quién le toca hacer qué. Predominan dos concepciones erróneas en la definición de las obligaciones del Estado frente a los derechos de la infancia. El primer error es cuando el Estado cumple con todas sus obligaciones frente a los derechos del niño, pero a través de sus órganos de asistencia. Es decir, que todos los asuntos de infancia y adolescencia son un tema de asistencia o desarrollo social. Esto, como veremos, es insuficiente. Refuerza la visión que mira al niño o niña como objeto de protección y no como sujeto de derechos. El segundo error es que mientras un niño o niña tenga familia, el Estado no tiene obligaciones directas con él o con ella. Es decir, predomina la noción de que el Estado adquiere un papel activo frente al ejercicio de los derechos de la infancia únicamente cuando el niño o la niña se han quedado sin familia. Mientras el niño tenga familia, el Estado puede delegar en ella toda la obligación. Como veremos, pues esta noción también es completamente errónea. Veamos por qué. El niño y la niña, al igual que el adulto, necesita el Estado completo para ejercer sus derechos. Necesita educación, salud, transporte, cultura, seguridad, deporte. Como todos, necesita además de la asistencia social, de la procuración y de la impartición de justicia. Para brindar todos los servicios necesarios, es decir, todo lo que necesitan los seres humanos para ejercer sus derechos, el Estado debe tener diversas instituciones especializadas y complementarias. Es imposible que con una sola institución el Estado pueda brindar todos estos servicios. La infancia no es excepción. Al igual que todos, no puede encontrar en una sola institución todo lo que se necesita para ejercer sus derechos. Todas las instituciones del Estado están también obligadas con la infancia, pero si sus servicios han de ser efectivos, requieren ser diferenciados o especializados. De particular importancia son las instituciones de procuración e impartición de justicia. Por un lado, sus funciones son indelegables o insustituibles. Por ejemplo, ninguna otra institución puede suplir las funciones judiciales. Por otro lado, sus funciones son indispensables para tutelar el elenco íntegro de derechos. En este sentido, el derecho de acceso a la justicia es un derecho paraguas
indispensable para garantizar todos los derechos. De manera ineludible, la impartición de justicia está obligada con la infancia y la adolescencia y, para ser efectiva, está obligada a brindar servicios diferenciados y especializados. El niño necesita de todo un Estado para ejercer sus derechos y las obligaciones de éste frente a la infancia no pueden ser delegadas a otros órganos de asistencia. Las obligaciones del Estado frente a los derechos humanos no deberían limitarse a brindar servicios. Es necesario también garantizarlos. Esto, frente a la infancia y a la adolescencia, tiene implicaciones peculiares. Una de ellas, y de particular relevancia, es el principio de autonomía progresiva. Este principio se basa en algo muy eficiente e incluso obvio. Los niños necesitan de los adultos para ejercer sus derechos. Esta necesidad disminuye conforme crece el niño. El hecho de que el niño necesite de la mediación adulta para ejercer sus derechos no significa que los derechos sean menores. Significa más bien que la mediación necesaria es parte de su derecho. Ahora bien, cada derecho del niño incluye todos los aspectos sustantivos del mismo, más todos aquellos aspectos adjetivos relativos a la mediación necesaria. El Estado adquiere frente a los derechos de la infancia y la adolescencia la obligación de brindar la mediación necesaria para el ejercicio de derechos. Toda la mediación necesaria constituye las obligaciones que tiene el Estado como garante del ejercicio de los derechos del niño. Independientemente de que el niño tenga o no familia, el Estado tiene obligaciones como garante para él y su familia. En conclusión, no basta con que los derechos humanos sean declarativos. Su efectividad y ejercicio deben traducirse en obligaciones explícitas del Estado. En el caso de la infancia y la adolescencia, estas obligaciones implican dos nociones fundamentales: servicios especializados y que el Estado actúe como garante del ejercicio de derechos de la infancia y la adolescencia.